trabajando en unidad. Trabajando en unidad. Hay algo impresionante. Jesús nos enseñó a trabajar en unidad. Parte de ser discípulos y de hacer discípulos es trabajar en unidad. Por ahí hay algunos locos que creen que pueden estar solos por la vida y decir, no, pues yo creo en Jesús y todos los demás que estén lejos de mí y yo creo en Jesús y yo solito con él me entiendo. Pero Dios no nos ha llamado a eso, definitivamente. Dios no nos llamó a estar solos. De hecho, la Biblia dijo, no es bueno. La Biblia dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos llamó a estar solos. Dios nos llamó a estar acompañados. Y cuando estamos acompañados y cuando estamos en unidad, eso nos ayuda a crecer como discípulos. Porque las personas somos difíciles. Las personas somos complicadas, no hay de otra. Las personas somos difíciles, somos complicadas y por eso Dios nos ha puesto alrededor de personas. Porque cuando estamos con personas estamos siendo pulidos. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza, se afila. Un hierro con otro hierro. Cuando tú lo tallas, lo tallas, lo tallas, lo tallas, en ese momento lo has afilado y lo puedes convertir en algo muy poderoso. Así que vamos a trabajar en unidad. Tenemos que unirnos en una misma visión para creer que Dios nos está llamando a ser discípulos. Es la visión que tenemos como iglesia, no solamente hablando de plenitud de vida, es la misión que tenemos como iglesia global, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Esta no es idea de un ser humano, esta es idea de Dios. Vayan y hagan comunidad, vayan y hagan iglesia, ámense los unos a los otros. Eso es lo que Jesús nos dijo. Fíjense la oración, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 17. Nada más te cuento que a partir del el Evangelio de Juan es diferente a los otros 4 evangelios, a los otros 3 evangelios, porque el Evangelio de Juan no nos habla tanto como los otros de una manera cronológica de todos los hechos de Jesús. Pero de lo que sí nos habla mucho Juan en el Evangelio de Juan es de la última cena. A partir del capítulo 13 en adelante empezamos a ver la última cena. Y aquí en el capítulo 17 vemos una oración que Jesús hace en la última cena. Por favor, ¿alguien puede leer Juan 17 del 11 al 13, por favor? Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Muy bien. Fíjense, aquí está el Señor Jesús despidiéndose. Y dice, protégelos con el poder de tu nombre para que estén, y usa una palabra, unidos, como lo estamos nosotros. ¿Se acuerdan que hace ya algunos temas, cuando recién empezamos Leadership, uno de los temas es la Trinidad? Y cómo en la Trinidad encontramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, unidos los tres en una perfecta y hermosísima unidad. Y es lo mismo que Jesús quiere para la iglesia. Es lo mismo que Jesús quiere para sus discípulos, que caminemos en una unidad, que caminemos verdaderamente como un cuerpo, que caminemos verdaderamente como un equipo, que caminemos verdaderamente unidos en Cristo. Esa es la oración que Jesús estaba haciendo, Señor.
te pido que ellos estén unidos. Eso es importante porque Jesús empezó a unir a los discípulos. Por eso el Señor escogió a 12 personas y a esas 12 personas las unió. Primero los unió a esos 12 y después los unió en parejas, 6 parejas, y los envió a predicar la palabra de Dios. Los envió a hacer discípulos. El Señor no mandó a nadie solo porque Él no quiere que nadie esté solo. El Señor creó la iglesia para que nos levantemos unos a otros y que nos unamos en amor. Eso es lo que es la iglesia, unidad. ¿Qué pasa eh, cuando tú, pensemos en dos hombres, ¿no? Dos seres humanos que se ponen frente a frente y empiezan a empujar uno hacia un lado y el otro, bueno, uno hacia el frente y el otro hacia el frente. Pues lo más probable es que si tienen fuerza similar, pues se quedarán quietos en un lugar, tal vez uno ganará un poquito, otro ganará y lo empujará. Pero ¿qué pasa cuando tú pones a uno solo acá y acá pones a 5 personas? Por más fuerte que sea estos 5 lo van a agarrar, lo van a cargar y lo van a empujar, ¿cierto? No es lo mismo cuando una persona está luchando contra otro, pues cualquiera de los dos puede ganar. Pero cuando se le suma otro, bueno, ya tienen más oportunidad. Pero ¿qué tal que este es muy fuerte? Bueno, pero se le suma otro y luego otro. Y si están 5 personas luchando contra este solo, a fuerza lo van a vencer. Y esa es la fuerza de la iglesia. Por eso el Señor nos pide unidad y por eso Jesús estuvo orando por la unidad, porque en el mundo hay algo impresionante que el diablo usa y es la división. Por eso el diablo usa el divorcio para destruir familias, para destruir la vida de jóvenes, de niños, porque el diablo cuando separa, en ese momento destruye. La división siempre traerá destrucción. No permitamos que haya división en nuestras vidas, porque cuando hay división, el único que divide es el diablo. Y el único que gana es el diablo. Y como hijos de Dios no podemos permitir que eso sucede. Hay una perfección en la unidad. Vamos a leer otra vez Juan 17, pero ahora vamos a leer del versículo 11 al 13, por favor. Alguien que lo pueda leer. Juan 17 del 11 al 13. Dice, sí, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Perdón, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que en el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como tú me amas a mí. Amén. Gracias, Isaac. Fíjense lo que dice el versículo 23, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Cómo va a saber el mundo que Dios envió a Jesús? ¿Cómo lo va a saber? Hay una manera en la que el mundo va a saber que Jesús fue enviado por Dios. Y dice aquí, por la unidad, por la unidad. Fíjense, versículo 23, lo voy a volver a poner, porque esto es importante, volverlo a leer. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué importante es que nosotros hablemos acerca de la unidad tan perfecta
para que el mundo sepa. El mundo entero debe de saber que hay alguien que vino. Ya hemos hablado acerca del amor de Dios, ya hemos hablado acerca de cómo Dios ama al mundo, envió a su único hijo, pero muchas personas no saben eso. ¿Y por qué no lo saben? Porque muchas veces como iglesia no les hemos mostrado la unidad. Como discípulos no les hemos mostrado la unidad que tenemos nosotros en Cristo. Es importante que aprendamos a caminar en unidad. Fíjate, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno. Qué importante es que aprendamos a caminar en unidad como iglesia, a amarnos como hijos de Dios, a pesar de que no seamos perfectos. Y esto es importante, porque Dios no nos llama a la perfección individual, sino que Dios nos llama a la perfección en unidad. Yo no soy perfecto, Isaac no es perfecto, Alma no es perfecta, Anet no es perfecta, Erika no es perfecta, nadie de los que estamos aquí solos somos perfectos. Entonces, ¿cómo podemos caminar en esa perfección? Bueno, cuando todos nos unimos. Cuando todos nos unimos, encontramos perfección en Cristo. ¿Por qué? Porque Isaac tiene dones y talentos, Alma tiene dones y talentos, Eli tiene dones y talentos, Dani tiene dones y talentos, todos aquí tenemos dones y talentos. Entonces, cuando los podemos usar en unidad, ahí es donde está la perfección. Por eso una persona sola no puede seguir con el mensaje de Cristo. Una persona sola no podría llegar a ser perfecta. Por eso es importante que nos unamos como discípulos de Jesús y que pongamos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios, al servicio de Jesús. Qué importante es eso. Tú tienes dones, talentos, y Dios espera que los uses para su servicio. Úsalos. Porque si los usas, tú le estás haciendo un bien a una iglesia, a la iglesia de Cristo, a la hermosa iglesia de Jesús. Yo estoy en ti, dice Jesús, versículo 21, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí. Jesús está en nosotros. Dios está en Jesús. El mundo va a ver a Dios cuando nos unamos. Porque qué poderoso es, por ejemplo, cuando nos unimos en oración. Y cuando empezamos a orar juntos y empezamos a creer por un milagro y Dios hace un milagro. Qué hermoso es eso. Porque Jesús dijo, cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo, yo voy a hacer el milagro. Así que hay que ponernos de acuerdo. Juntos somos invencibles. Somos separados, somos fáciles de vencer, pero juntos somos invencibles. Porque tú y yo podemos orar unos por otros, tú y yo podemos levantarnos unos a otros. Y por eso es tan importante la unidad. No estás solo, tienes hermanos y hermanas en Cristo y los necesitas. Nos necesitamos definitivamente. No podemos solos. Esta es la perfección de la unidad que Jesús nos enseñó. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Efesios 4 del 1 al 4. Alguien que lo pueda leer, por favor. Lo leo yo, Paz. Muchas gracias. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y alazados mediante la paz.
pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados y una misma esperanza gloriosa para el futuro. Amén. Fíjense, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Aquí está escribiendo Pablo, prisionero, está en la cárcel. Ahí sí, pobre, le tocó estar solo, aunque no estaba solo. Normalmente Pablo estaba acompañado por alguno de sus discípulos, aún en las prisiones. Pablo normalmente tenía personas que lo acompañaban. Y dice, soy prisionero por servir al Señor. Pero aún así, les pido, y fíjense, sean humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. 4 cosas. Yo creo que con esas 4 cosas tenemos suficiente tarea. Ser humildes, ser amables, ser pacientes unos con otros y tolerarse las faltas por amor. Como iglesia tenemos que aprender a hacer eso, como hijos de Dios. Por eso la iglesia no ha sido llamada a ser un centro de conferencias como, bueno, pues yo voy el domingo, me siento, escucho la palabra, pues si me gusta lo que dijo el pastor, bien, y si no me gusta, pues ni modo, me voy y ya, ¿no? Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a hacer comunidad. Por eso como iglesia nosotros hacemos nuestros grupos de vida, que ahorita por la pandemia pues tienen que ser en línea, pero aún así hacer comunidad. ¿Por qué? Porque haciendo comunidad nos conocemos unos a otros, servimos juntos, oramos unos por otros, conocemos nuestras debilidades, a veces tenemos roces, a veces tenemos choques, a veces no me gusta cómo piensa el otro, cómo habla el otro, cómo hace esto y cómo puede ser posible que siendo cristiano todavía haga eso. Eso es la iglesia. Esa es la hermosura de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos une? Lo que nos une es un símbolo que el día de hoy a veces lo traemos tatuado o en colgado. Es la cruz de Jesús. Eso es lo que nos une y nunca nos va a separar. Por toda la eternidad estaremos juntos por la cruz de Jesús. Entonces no pensemos que corriendo para el otro lado ya estamos separados del cuerpo de Cristo. No, 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 no. Seguimos unidos en Cristo. Seguimos unidos en la preciosa y perfecta fe de Jesús. Así que tenemos estas 4 tareas. Sé humilde, sé amable, sé paciente con los otros y tolera las faltas por amor. Y luego termina diciendo, haz todo lo posible por mantenerte unido en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos que lograr esforzarnos por mantenernos unidos. ¿Sabes una cosa? El diablo quiere separarte de la iglesia. Hay una imagen que me viene a la mente. Cuando tú estás poniendo carbón o estás haciendo una fogata, si tú pones todo el carbón junto, el carbón, se prende un carbón y al lado de otro carbón, eso hace que el calor sea más fuerte. Y si tú juntas 10 carbones, 20 carbones, 30 carbones, pues tienes mucho más fuerza en ese calor. Pero ¿qué pasa si tú tomas un carbón y lo separas? Si tú lo agarras y lo separas, ese carbón se va a apagar porque no tiene de dónde nutrirse. ¿Y sabes lo que hace el diablo? El diablo viene a separarte. Siempre va a venir a dividirte. Va a decirte, ¿sabes qué? No hagas caso en esta iglesia. ¿Sabes que esta persona te vio feo? Esta persona te habló feo. Esta persona no te toma en cuenta. Esta persona trató de aplastarte. Esta persona, y te va a hablar mal de las personas. Y yo te animo a algo, no te pongas a hablar con el diablo. Porque cuando tú te pones a hablar con el diablo, en ese momento tú le abres una puerta y te va a separar del grupo. Y cuando te separa del grupo, tú eres mucho más vulnerable. Porque solo, ¿sabes qué te va a decir? Dios no existe. Y llegará un día en el que vas a creer esa mentira. Donde te va a decir, Dios no te escucha. Y vas a creer esa mentira.
En cambio, cuando tú estás unido a un grupo, el diablo va a venir a decirte Dios no te escucha, pero tú vas a escuchar al grupo que te dice Dios sí te escucha, Dios te va a hacer caso, Dios hará el milagro y entonces te enciende el fuego. Por eso es tan importante que nos unamos. Por eso es tan importante que cuando estemos desesperados busquemos oración. Busquemos ser ministrados, busquemos que oren por nosotros, busquemos que alguien nos ayude. En cambio, cuando el diablo viene y nos separa, es mucho más fácil que él haga su obra maligna en nosotros. Y aquí dice, esfuérzate, haz todo lo posible por mantenerte unido. No parece una opción para Pablo. Para Pablo eso no es una opción. Te está diciendo, haz todo lo posible. Y si te das cuenta, no le deja la tarea a otros. No dice, Erika, haz todo lo posible para que Eli esté unida. No, está diciendo, Eli, haz todo lo posible por mantenerte unida. Alma, haz todo lo posible por mantenerte unida. Dani, haz todo lo posible por mantenerte unida. Y tú y yo tenemos que aferrarnos y decir, tengo que estar unido, a pesar de las circunstancias. Tengo que aprender a ser amable, a perdonar, a tener paciencia. Cuando nos unimos en unidad, hay bendición y hay vida eterna, lo dice la Biblia. Alguien que pueda leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, por favor. Yo, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Muchas gracias, Eli. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo no podemos cada uno correr hacia otro lado. Porque sabes una cosa, Cristo está buscando la perfección en su cuerpo. De esa manera, cuando estamos unidos, nos parecemos más y más a Cristo. Y Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Sabes una cosa? El hecho de que tú pertenezcas a plenitud de vida no es coincidencia. Es una obra creada por Dios. Es algo hermoso que Dios preparó para ti. Y es hermoso porque Dios te ha puesto con las personas correctas. Dios te puso alrededor de personas hermosas que Dios ama. Que Dios ama de la misma manera que te ama a ti. Y como los ama tanto a ti como a esa persona, Él desea que caminemos juntos. Porque Él nos ama de igual manera a mí y a ustedes. Y por eso para Él somos preciosos, somos valiosos y nos une. Y Él sabe perfectamente qué dones tienes tú, qué talentos, y también Él sabe perfectamente qué errores tienes tú, qué cosas difíciles hay en tu vida. Pero ¿qué crees? Eso también es usado por Dios. Aún esa terquedad a veces, esa necedad, aún malos hábitos, son usados por Dios para que otros crezcan. Porque cuando entre todos jugamos la pieza que debemos de jugar, de esa manera, amándonos, perdonándonos, cuidándonos, de esa manera crecemos como cuerpo de Cristo. Y eso es precioso, porque entonces la iglesia cada vez más es más y más y más y más hermosa. Por eso trabajamos en unidad. Por eso nos unimos en grupos como este, para ser transformados, para que la palabra vaya cayendo en nuestro corazón y crezcamos. Seamos mejores a los ojos de Cristo. A ver, ahora pueden leer, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10.
Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Muchas gracias, Alma. Aquí Pablo nos dice que no haya divisiones en la iglesia. ¿Qué es una división? Una división son dos visiones. Eso es lo que es una división. División, dos visiones. ¿Qué pasaría si un ojo viera para un lado y otro ojo viera para un lado? Pues sería muy difícil caminar, sería muy difícil hacer las cosas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que funcionara la cosa? Pues cerrar un ojo. Y cuando cierras un ojo, por lo menos puedes enfocarte mejor. Una visión. Como iglesia tenemos una visión. Digo, Plenitud de Vida tiene una visión, ir y hacer discípulos a todos los mexicanos, enseñándoles por medio de grupos de vida que Jesús vino a darnos plenitud. Esa es nuestra visión. Pero aparte, como iglesia global, tenemos una visión, ir y hacer discípulos a todo el mundo. Esa es la visión que como iglesia tenemos y que no podemos descuidar. Es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, esa visión consta de dos partes. Número uno, yo tengo que ser un mejor discípulo de Jesús cada vez. Yo tengo que ser, tú tienes que ser, todos, no importa los años de cristianos que llevamos, no importa los años que llevamos de ser cristianos, de ir a la iglesia, de ser hijos de Dios, no importa. Yo tengo que seguir creciendo, número uno. Y número dos, yo tengo que ayudar a otros a que sigan creciendo. Yo crezco como discípulo de Jesús y yo ayudo a otros a crecer como discípulos de Jesús. De eso se trata el evangelio. De eso se trata la unidad como iglesia. Entonces, como hijos de Dios, no podemos estar pasguatos, no podemos estar quietos sin hacer nada y decir, no, pues ya hay gente que dice, pues yo así soy, así nací y así me voy a morir. No, ese es un error. Y si tú alguna vez lo has dicho, tienes que renunciar a eso. Si tú has dicho, pues así soy, así me casé, así me conociste, así voy a hacer toda mi vida, no voy a cambiar, tienes que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Porque Jesús nos dice que tú y yo tenemos que ir de gloria en gloria y que cada día tenemos que ser mejores en Cristo Jesús. Y número dos, tenemos que ayudar a otros a crecer. Necesitamos hacer discípulos. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos hacer discípulos. Necesitamos compartir la palabra de Dios. Necesitamos llevar el mensaje de salvación. Dejar de estar quietos pensando solamente en nosotros. El mundo hoy nos enseña a pensar solamente en nosotros, pero tenemos que ir en contra de eso. Juan 13, 34 al 35. Recordemos el mandamiento por excelencia. Juan 13, 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Punto. No hay otra manera. Si queremos que el mundo sepa que somos discípulos de Jesús, dice aquí, ámense los unos a los otros. Ahora, es muy fácil amar a los que nos aman. Jesús lo dijo, pero eso lo hace cualquiera, un narcotraficante, un violador, un asesino. Ellos aman a los que los aman, porque amar al que te ama es fácil. Y las malas personas también hacen eso. Pero Jesús nos dijo, ustedes tienen que aprender a amar a aquellas personas que no son fáciles de amar, perdonar a aquellos que no se lo merecen, levantar a aquellos que se merecen estar aplastados, tener misericordia con aquel que no se la merece. Eso es a lo que Cristo nos ha llamado. Esa es la hermosura de la iglesia, que el Señor nos une en una iglesia a todos los que somos imperfectos. A personas que tienen un carácter odioso, a personas que son necias, a personas que son difíciles de soportar. Esa es la hermosura de la iglesia. Porque si no hubiera esas personas, adivina que no estaríamos nadie en la iglesia. Todos somos difíciles de amar en cierto punto. Todos. Todos tenemos momentos donde necesitamos ayuda. Esa es la iglesia.
Y está ahí la hermosura de la iglesia y la perfección de la iglesia. Que aprendamos a caminar y amarnos y a caminar en unidad. Cuando hacemos eso, el mundo sabrá. Y yo recuerdo una vez que un amigo estábamos comiendo, y cuando estábamos comiendo, él dijo, me gusta mucho la iglesia cristiana porque yo veo que en la iglesia cristiana son muy unidos, son personas muy unidas, yo veo a las familias muy unidas. Él no es cristiano, hasta la fecha no es cristiano. Él es católico y dice, pero yo soy católico y yo voy a la iglesia católica, pero yo me voy y ya nadie más me ve, nadie me saluda, llego, no conozco a nadie, pero lo que me gusta de las iglesias cristianas es la unidad. Y es hermoso que él haya visto eso. No sé en qué iglesia lo haya visto, pero es algo bonito. Y es algo que deben de ver en plenitud de vida. Y mi corazón y mi anhelo no es solo eso, sino que la gente pueda decir cómo se aman en esa iglesia. Dan la vida unos por otros. Y eso es hermoso. ¿Puede alguien leer, por favor, 1 Corintios 3 del 1 al 6? Dice, Sí. amados Ay. hermanos. No, lee. Gracias. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Muchas gracias, Eli. Fíjense lo que nos acaba de decir Pablo. Yo quiero darles unas cosas hermosas, unas enseñanzas padrísimas. Yo quiero darles más y más y que conozcan más de Dios, pero no lo puedo hacer. Imagínense la frustración de Pablo, que dice, es que yo quisiera ya hablarles como personas maduras, quisiera ya hablarles, y es que mira, no es lo mismo una charla que tú tienes con un niño que una charla que tú puedes tener con un adulto. Con un niño tienes que hablar de cosas sencillas, pero con un adulto puedes hablar algo mucho más elaborado. Y eso es lo que estaba viviendo Pablo. Quería hablar de la palabra de Dios, de temas más profundos, más hermosos, que los ayudaran a crecer mucho más. Pero dice, el problema es que entre ustedes todavía hay divisiones. El problema es que entre ustedes todavía hay naturaleza pecaminosa, tienen celos los unos de los otros, se pelean entre sí. Y luego dice algo que es tremendo, dice, parece que ustedes son gente del mundo. Parece que ustedes son como cualquier otra persona. O sea, imagínense que Pablo está diciendo, parece que Cristo no ha hecho nada en sus vidas. Y qué triste sería que un día Dios dijera eso de nosotros. Que Jesús dijera, híjole, yo quiero hacer tantas cosas en plenitud de vida, quiero hacer milagros, quiero derramar mi poder, quiero hacer más y más y más cosas, pero el problema es que ustedes se siguen peleando los unos con los otros. El problema es que ustedes todavía parecen personas del mundo. Pareciera que nunca han tenido a Cristo en sus corazones. Imagínense, es doloroso para la iglesia de los Efesios leer esto, que todavía sus vidas no fueron cambiadas, porque no quisieron perdonar, no quisieron ser amables, no quisieron tolerarse los unos a los otros.
Sabes, la iglesia no ha sido llamada a ser perfecta o sea, cada persona sola, sino en conjunto, en equipo. Ahí es donde está la perfección de la iglesia. Todos por separado tenemos errores, tenemos situaciones difíciles, pero cuando nos unimos verdaderamente, podemos ver cosas poderosas suceder. Quiero terminar con Romanos capítulo 16. Déjenmela, no la tengo aquí, pero Romanos capítulo 16. Versículo 17 y versículo 18. A ver si lo alcanzan a ver y si alguien pudiera leerlo. Romanos 16 es ese, el versículo 17 y 18. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos se engañan a la gente inocente. Amén. Pero todos saben Hasta que ahí está bien. ustedes... ok. Muchas gracias, Erika. Sí, por nada, pastor. Dice, ten cuidado con los que causan divisiones. Tú debes saber una verdad. La división siempre vendrá por el diablo. Siempre. El único que divide es el diablo. Cristo trae unidad. Así que yo sé que es difícil, como pastor de la iglesia lo digo, sé que es difícil caminar en unidad, porque 100 cabezas diferentes, pues si nos juntamos todos en un lugar y yo les digo, corran todos 20 kilómetros hasta la meta, pues uno va a correr para un lado y otro para otro y otro para otro y otro para otro. En cambio, si yo les digo, corran por esta calle durante 20 kilómetros, todos tenemos una visión. Y nuestra visión es clara como iglesia, ir y hacer discípulos. El diablo va a tratar de cambiar esa visión en nuestras vidas. El diablo va a tratar de que pongamos nuestros ojos en todo menos en Cristo. Y nos va a decir, no, fíjate en esto otro, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero tú y yo debemos recordar algo. Debemos recordar que nuestra visión depende de Cristo, de lo que Jesús hizo en nuestras vidas y de lo que Dios hará en nosotros. Así que trabajemos en unidad, hagamos discípulos en unidad, aprendamos a ser amables, a perdonar, a tolerarnos los unos a los otros, a saber que Dios ama tanto a la persona que está a mi lado como me ama a mí. No lo ama ni más ni lo ama menos. Entonces yo también tengo que amarlo. Y acuérdate de esto y con esto cierro. Jesús dijo que toda la ley, toda la Biblia, todo el cristianismo se resume en algo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si no somos capaces de caminar en esos dos mandamientos, no hay necesidad de buscar más mandamientos en la Biblia. No hay necesidad de buscar más cosas en la Biblia. Simplemente amar a Dios y amar a mi prójimo. Esa es la palabra de Dios. Eso es para lo que Cristo nos ha puesto en esta tierra. Amén.